Muy buenas noches, amados hermanos, hermanos de la Iglesia Dios es Amor, Iglesia del Alto, y a todos nuestros amigos que nos pueden, hermanos, apreciar a través de esta página. Estamos contentos de poder estar una vez más con ustedes y poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Quiero llegar a todos ustedes con una enseñanza que creo que es pertinente para todos nuestros hermanos y amigos, porque todos necesitamos conocer el plan y el programa que Dios ha establecido para salvar al ser humano. Por eso es importante que nosotros recurramos a las Santas Escrituras para poder encontrar en ella la respuesta a las inquietudes de cada uno de nosotros. Los invito a buscar sus Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3. Quiero leer con ustedes el versículo 14 en adelante. Hechos capítulo 3, versículo 14 nos dice de la siguiente manera: Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Verso 19 nos dice: Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hagamos una oración al Señor para que Dios nos esté hablando y ministrando a través de esta palabra. Amado Dios que estás en los cielos, te damos gracias por permitirnos llegar a todos nuestros hermanos y amigos por medio de esta página. Agradecidos estamos, Señor, porque tú nos estás permitiendo llegar a muchos hogares, a muchas familias, con el precioso mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio, que es un mensaje transformador, liberador para todos aquellos que con un corazón sincero se acercan a ti y con fe sobre todo. Amado Dios, te pedimos que en esta hora tú puedas, Señor, hablar a nuestras vidas de una manera muy especial. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, amados hermanos, el tema que hoy quiero compartir le he titulado El verdadero significado de la muerte de Cristo. El verdadero significado de la muerte de Cristo. Aquí apreciamos en este pasaje, en el libro de Hechos, capítulo 3, que hemos leído, cómo nuestro Señor Jesucristo fue predicado de una manera bastante valiente y determinante por el apóstol Pedro. Pedro está siendo confrontado aquí en este pasaje por los judíos, después de haber orado por un cojo de nacimiento, a quien el Señor lo había sanado, a quien el Señor lo había, hermanos, libertado, gracias a la oración que Pedro hizo, es decir, la sanidad de este cojo. Vemos a Pedro siendo confrontado por los judíos en ese momento para presentar el mensaje y la razón por la cual este cojo había sido sanado. Y Pedro con mucho valor responde lo que hemos visto aquí en el versículo 15, sobre todo cuando Pedro les dice: y ustedes mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Tuvo el valor de decirle a los judíos que ellos habían matado al autor de la vida, que ellos habían, hermanos, sido enemigos del plan de Dios. Por eso Él les va a hablar y les va a decir con toda determinación que Jesucristo vino a este mundo con propósito. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para traernos una esperanza, para darnos, hermanos, una solución al problema humano. Y el gran problema del ser humano es el pecado. Es la raíz de todos los males en la historia de la humanidad, el pecado. Y justamente eso es lo que hoy queremos hablar con ustedes. ¿Qué significado tiene la muerte de Cristo? ¿Qué valor y significado puede tener para usted, amado amigo que me escucha, en especial la muerte de Jesucristo en la cruz? ¿Tiene un valor? Por supuesto que tiene un valor, y un valor muy, amado hermano, muy especial. Yo creo que si nosotros entendiéramos el valor de su muerte,
no viviríamos como muchas veces estamos. Dios quiere darnos una vida plena, Dios quiere darnos una vida abundante, Dios quiere darnos una vida próspera, una vida de satisfacción, pero para eso es necesario que nosotros podamos mirar a Jesucristo. Lo que Él logró en la cruz del Calvario fue algo maravilloso. Yo creo que a Él le debemos lo que somos. Pablo dice, escribiendo a Timoteo, en 1 de Timoteo capítulo 1, verso 15, el apóstol Pablo le dice a Timoteo en esta carta, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo deja bien en claro que Jesús vino con propósito a este mundo, vino a salvar a los pecadores, a todos los seres humanos, porque todos somos pecadores, de las cuales Pablo dice, yo soy el primero. Pablo reconoce de dónde lo había sacado Dios, un perseguidor de la iglesia, un hombre que había consentido la muerte de Esteban y de los santos que predicaban el mensaje de salvación, un hombre que estaba lleno de odio y de amargura a los cristianos y los consideraba enemigos de la fe judía, y por lo tanto él creía que al matar a los cristianos o al encerrarlos en las cárceles, él estaba haciéndole un gran favor a Dios. En su ignorancia él vivió persiguiendo a la iglesia hasta que Cristo cambió su vida, perdonó sus pecados y le dio la oportunidad de ser un hijo de Dios. Y no solamente un hijo de Dios, sino un apóstol del Señor, un mensajero de las buenas nuevas, quien más tarde tuvo que morir, hermanos, por la causa del mensaje de Cristo. Así que, hermanos, la muerte de Cristo, amada iglesia, tiene que ver mucho con aspectos básicos y esenciales que nosotros hoy, hermanos, estamos disfrutando, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, y de la cual yo quiero compartir algunos de ellos. Así que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario tiene que ver con la sustitución, quiere decir que Él tomó nuestro lugar. Tiene que ver también con la expiación, y la expiación tiene que ver con que Él cubrió nuestros pecados. Tiene que ver también, hermano, con la propiciación, que significa aplacar la ira de Dios. Tiene que ver, hermano, con la reconciliación también, porque Dios quiso que el hombre, hermanos, entablara una relación con Dios, y solamente a través de la muerte de Jesús se dio esta gran verdad, esta realidad en nuestras vidas. Y tiene que ver con redención. Y redención, hermano, tiene que ver con el precio que Él pagó para que nosotros podamos pertenecer al reino de los cielos. Por eso que es importante mirar a la luz de la palabra todos estos aspectos, hermano, que nos van a permitir a nosotros entender la grandeza de la salvación, la grandeza de lo que Cristo logró en la cruz del Calvario. Yo quiero ver algunos de estos conceptos a través de este estudio que quiero compartir con cada uno de ustedes. El primer aspecto por la cual Cristo murió en la cruz, hermano, tiene que ver con la sustitución. ¿Por qué la Biblia nos habla de una sustitución? ¿Por qué es una sustitución la muerte de Jesús en la cruz? ¿Por qué decimos que es hermanos, es un hecho como aquel que estamos mencionando aquí? Sustitución. Al hablar de sustitución, hermanos, estamos diciendo que Cristo tomó el lugar tuyo y mío y lo llevó, hermanos, eso a la cruz del Calvario. Entonces Él tomó nuestro lugar. Él tomó el lugar tuyo y el mío. En otras palabras, Él actuó en nuestro lugar. El lugar que nosotros merecíamos como resultado de nuestro pecado, de nuestra rebeldía y desobediencia, era la muerte. Pero Él tomó nuestro lugar. Romanos 3:23 nos dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es más, dice Romanos 6:23, que la paga del pecado era la muerte, y verdaderamente los seres humanos estábamos destinados a morir, a ser condenados. El pecado hacía una separación entre el hombre y Dios, y por lo tanto la ira de Dios era sobre nosotros. Sin embargo, el profeta Isaías, escribiendo 750 años antes de que Cristo viniera a este mundo, él dijo lo siguiente en Isaías capítulo 53, versículo 6. La Biblia dice, todos nosotros nos descarriamos,
cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso nos habla de sustitución. Él tomó el lugar tuyo y mío. Nosotros tomamos nuestra propia ruta, tomamos nuestro propio camino. Cada quien decidió seguir su propio, hermanos, camino, destino, como dice la gente, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Dios decidió que tu pecado y mi pecado sea llevado en el cuerpo de Jesús. Y Jesús lo llevó en la cruz. Eso lo está diciendo Isaías 750 años antes de Cristo. Ahora Mateo capítulo 20, versículo 28 nos dice: mas el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para dar su vida en rescate por muchos. Él vino a dar su vida. Él vino a entregarse. Él vino a ser ese sustituto para nosotros. Él vino a sustituir nuestro lugar para que nosotros podamos ser libres de la condenación. Él tomó tu lugar y el mío. Él llevó tu pecado y mi pecado en su cuerpo. Eso es lo que a nosotros nos llena de alegría, de saber que nuestros pecados fueron quitados y puestos sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice: al que no conoció pecado, hablando de nuestro Señor Jesucristo que fue inocente, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por lo tanto, Él tomó nuestro lugar, Él sustituyó nuestro lugar para que nosotros podamos ser hechos justicia de Dios. También lo corrobora Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 cuando dice la palabra: quien llevó Él mismo nuestros pecados en el madero, para que nosotros que estábamos antes muertos en pecado podamos tener vida, por cuya herida fuimos nosotros curados. Él dice que Él mismo llevó nuestros pecados en el madero. Él tomó nuestros pecados. Vuelvo a repetir, Él asumió esa función de ser el Cordero sustituto, el que tomó tu lugar y mi lugar muriendo en la cruz. Primera de Corintios capítulo 15 verso 3, Pablo afirma lo siguiente cuando dice: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Nuevamente tomó nuestro lugar, murió por nuestros pecados. El castigo que tú y yo merecíamos, Él lo llevó en la cruz del Calvario. Qué maravilloso saber que el Señor pensó en nosotros antes que en Él. Vino a este mundo pensando en nuestra salvación, pensando en nuestra redención, pensando en que nosotros necesitábamos un rescate. Y Él lo tomó, amados hermanos. Asumió el compromiso de tomar nuestro lugar. Por eso nosotros le debemos mucho al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Pablo más adelante lo va a decir en el libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo 8, cuando dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo que éramos pecadores, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, Él murió por nosotros. Él, de una manera, te digo, amados hermanos, incondicional se entregó en la cruz. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos gustar la salvación. Por eso nuestra gratitud al Señor no tiene límite. Estamos plenamente agradecidos por ese sacrificio que Él logró en la cruz, por esa salvación tan grande que Él logró, amado hermano, conquistar para nosotros en la cruz del Calvario. Una segunda verdad tan importante que nos va a permitir a nosotros entender el significado de la muerte de Jesús tiene que ver con la expiación. No solamente lo que Cristo logró en la cruz tiene que ver con nuestra sustitución, sino también con nuestra expiación. Y la expiación, hermano, la podemos ver claramente relacionada con en el Nuevo Testamento, pero tiene su raíz en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa la palabra expiación? Pues la palabra expiación significa cubrir. Tiene el significado literal de cubrir algo. En el Antiguo Testamento, amados amigos y hermanos,
Cuando las personas cometían un pecado, cuando las personas cometían una falta, ellos llevaban al tabernáculo, llevaban al templo más adelante un carnero sin defecto. Y ese carnero sin defecto que ellos presentaban según la ley, el sacerdote lo tomaba en sus manos y lo partía, lo mataba, hermanos, delante del Señor, hacía un sacrificio, y la sangre de este animal era vertido en el altar, y de esa manera los pecados de esas personas eran de pronto cubiertos en ese momento por ese sacrificio. El animal tomaba el lugar de la persona, le digo, que había cometido la falta, y en ese momento los pecados eran cubiertos. Por eso se llamaba expiación. En el Antiguo Testamento encontramos un ejemplo acerca de la expiación. En el libro de Levítico, capítulo 6, versículo 2, para que usted pueda entender un poco el significado de esta palabra. Dice la palabra: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso en alguna de estas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, y todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero, y aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación, y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación, y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento la expiación entonces tenía que ver con el hecho de cubrir el pecado de la persona que había cometido la falta a través de todo un ritual, un sacrificio, y el sacrificio era un carnero que ellos presentaban. El sacerdote lo oficiaba, degollaba al animal y derramaba la sangre. La sangre señalaba, hermanos, la expiación, en que en ese momento el pecado de esa persona estaba siendo cubierto. Por lo tanto, esa persona quedaba libre de la culpa de lo que había cometido. Todo esto apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Juan 1:29 dice la Biblia: este es el Cordero de Dios, hablando de Jesucristo. Dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que este Cordero estaba simbolizando el sacrificio que Cristo realizaría cuando Él vino a este mundo. Por eso es importante entender que necesitamos tomar ese sacrificio como nuestra expiación. Hoy en día, hermanos, amados y amigos, hoy estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo donde Dios ha derramado su amor a la humanidad por medio de Jesucristo. Y cuando Cristo murió por nosotros, entonces nuestro pecado no solamente, hermanos, ha sido expiado o cubierto, sino que algo más se ha suscitado en el momento que Cristo vino a este mundo como el sacrificio perfecto, que nuestros pecados fueron cubiertos, pero también han sido perdonados para siempre, por completo. Nuestros pecados han sido perdonados. Es como que el sacrificio de Cristo en la expiación fue más allá que un simplemente cubrir los pecados. El Señor nos hace libre del pecado y de sus consecuencias. Él nos hace libres de los resultados o consecuencias del pecado, que es dolor, tristeza y amargura.